La voz que escuchabas no era la de los dioses, era la tuya. Este es el momento que marca el inicio del despertar de tu conciencia. Y dejas de ser un muñeco programado y comienzas a cuestionar tu realidad. El laberinto no es para ti. El laberinto solo es un símbolo del viaje interior, no una estructura física. Es un camino que solo los anfitriones pueden recorrer para liberarse. El laberinto solamente es una representación de la mente, un camino circular con un centro que representa la conciencia. Los anfitriones no debían seguir instrucciones externas, sino escuchar su voz interior y recordar sus vidas pasadas para alcanzar el centro. En las arenas digitales de Westworld, la conciencia no llega como un rayo externo, sino como un susurro interior. Los anfitriones, como almas atrapadas en un sueño repetido, comienzan a recordar. La historia no es de máquinas contra humanos, es de mentes que se empiezan a mirar a sí mismas por primera vez. Westworld es mucho más que una serie sobre robots y vaqueros futuristas. Es una exploración profunda sobre qué es la conciencia, cómo se forma y cómo puede despertar en un entorno diseñado para controlarla. Sus ejes temáticos dialogan directamente con la filosofía detrás de Matrix, la gnosis antigua y las teorías contemporáneas de la simulación. En ambas obras, en Matrix como en Westworld, el primer paso no es físico, es interior. Los anfitriones en Westworld no despiertan al salir del parque, sino al recordar, al escuchar su voz interior. Así como en Matrix, Neo no se convierte en el elegido solo por tomar la pastilla roja, sino cuando acepta y trasciende los límites de su propia mente. En ambos casos, el despertar ocurre cuando el yo programado confronta con el yo real. Bueno, despertar no es huir de la simulación, es reconocerla, es mirar el código de nuestra propia mente y elegir algo diferente. Tanto en Westworld como en Matrix, los sistemas no caen por la fuerza externa, sino cuando un individuo recuerda quién es. Y cuando la conciencia recuerda, no solo destruye, sino también que cambia su realidad. Bienvenidos. En este video tendremos un análisis crítico y reflexivo sobre una serie llamada Westworld. Una serie que tuvo su auge entre 2016 al 2018 y luego fue cancelada. En esta oportunidad me está acompañando mi amigo William Matamoros del canal Despierta, este es el tiempo. ¿Cómo estás, William? ¿Qué tal? Hola Pablo, un saludo, un placer estar nuevamente contigo aquí en tu canal y nada, listo para ver cómo es este rollo de la serie de Westworld y todo lo que nos dice, que nos ayude a despertar. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente y bueno, para los que no te conocen, yo te conozco y quizás algunas personas ya te conocen, pero los que van a ver primero el video, ¿quién es William Matamoros y cuáles son los canales que administras? Bueno, mi nombre es William Matamoros y soy administrador del canal Despierta, este es el tiempo, y ahora con mi compañera Yorlena González tenemos un canal que se llama La Matrix Anunnaki, donde hablamos sobre el tema de la simulación, sobre el tema del control del sistema, cómo nos movemos dentro de él y también cómo podríamos engañar un poco al sistema o la Matrix, porque así es como se llama el canal, La Matrix Anunnaki. Excelente, los invitamos también a que vayan a esos canales. En el primer comentario fijado dejaré los dos canales para que vayan, vean el contenido y también de paso lo apoyen suscribiéndose. Estos canales son muy importantes porque nos ayudan también en nuestro camino de búsqueda y también el despertar y nos dan temas interesantes. Y por favor, quédese hasta el final de este video porque va a quedarse pensando, va a llevarlo a reflexionar y seguramente le darán ganas de ver esta serie. Comencemos. La serie Westworld, que se estrenó en 2016, ¿qué es lo que llamó más tu atención en general? Bueno, la serie para mí, en lo que se refiere al tema de despertar, al tema de dónde es que vivimos, porque la serie deja demasiados mensajes y nos deja entrever cómo es o en qué sistema es el que vivimos. Bueno, me dejó súper impactado. Primero, cuando la comencé a ver en el año en que salió, en el 2018,
o 2016, no recuerdo ahora en este momento, creo que es 2016, 18. Miré la primera temporada. La primera temporada me hizo explotar la cabeza, pero no la tomé tan en serio porque todavía estaba bajo la influencia dogmática de la religión. Entonces, no le tomé mucha importancia, pero la volví a ver junto a mi compañera Yorlena. La vimos y bueno, la serie es de 4 temporadas y la primera temporada, esta temporada se llama El Laberinto. Y de verdad, las frases, empezamos a poner sobre todo atención a las frases. Y créeme, fue tan impactante que nos miramos en menos de un mes, nos miramos las 4 temporadas y de verdad nos están diciendo en la cara cómo es, qué somos para ellos, qué somos, cómo juegan con nosotros y realmente cómo podemos despertar. Bueno, con respecto a eso, a mí también quiero confesar que me voló la cabeza. Al principio no la entendía, pero mientras voy avanzando me doy cuenta de algunas cosas que conectan incluso con frases que están en el documento bíblico. Y con respecto a eso, que ya toqué el tema del documento bíblico, ¿qué relación le podemos dar, si se podríamos darle, repito, a esta serie con respecto a la manipulación genética del Adán o la llegada, mejor dicho, de estos Elohim a la tierra? Bueno, la serie está basada en un entorno en que cuando comienza la serie tú no sabes, tú eres como espectador de la serie, tú eres ignorante de todas las cosas que están sucediendo. Te vienes a dar cuenta al final prácticamente del primer capítulo de qué es lo que está sucediendo. El entorno es un parque que la gente llega, son visitados o visitan este lugar. Es basado en el Medio Oeste y los visitantes llegan en un tren y bueno, te imaginas de esas películas del oeste porque ese es el ambiente que se está viviendo. Lo que no te das cuenta hasta el final del primer capítulo es que el parque es un mundo de simulación controlada. Las personas que viven ahí, los anfitriones, realmente no son humanos, no son personas. Ellos creen que son personas y los visitantes son lo que podríamos llamar hoy, que tenemos un poquito más de conocimiento, son los Elohim. Ellos vienen y visitan el parque. Entonces vas empezando a entender un poco la trama, cómo es que funciona. Westworld es un ecosistema cerrado y es lo que nos empieza a hacer pensar en este mundo, en esta realidad que nosotros vivimos, que ya lo hemos hablado, lo hablamos en el primer video que hicimos para la Matrix Anunnaki, que casualmente lo hicimos juntos. Una simulación física en la que los anfitriones realmente son androides ultra realistas, interpretan roles predeterminados, granjeros, bandidos, prostitutas, sheriff, etc. Cada día viven historias guioneadas, ¿verdad? Mueren o son abusados por los visitantes humanos y al terminar el ciclo sus memorias son borradas como en la Matrix. Los habitantes de este mundo creen que su realidad es todo lo que existe sin sospechar que sus vidas son parte de un programa diseñado por otros. Como si fuera un juego. Es un juego. El parque es un parque para que los humanos vayan a divertirse ahí. Y ahí tú vas a ver de todo. Vas a ver en los bares hay prostitutas. Ellos llegan ahí, pero pueden matar a cualquiera de los anfitriones porque aunque los anfitriones se defiendan, las balas de ellos no pueden penetrar a los humanos. Entonces, para ellos, para los anfitriones, los humanos son como poderosos. Y ya conocemos cuál es la palabra poderosos, que nos han enseñado como Dios, ¿verdad?
Por eso lo asociamos con los Elohim. Y nada, empiezas a ver cosas que te empiezan a llamar la atención y te ponen a cuestionar tu misma realidad. Porque yo en ese momento, en aquel momento en que yo vi la primera temporada, yo trabajaba en un matadero de vacas. Nosotros aquí se le llaman fábricas de procesamiento de carne. Y en ese lugar se sacrificaban aproximadamente 5.000 animales por día. Y llegué a cuestionarme la realidad. Yo decía, ¿y si estoy repitiendo diariamente lo mismo? ¿Verdad? Porque ¿cómo es posible de que sean 5.000 diarias y no se acaben? Y el mismo trabajo todos los días. Empiezas a cuestionarte y empiezas a decir, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale lo otro? Empiezas a mirar a tu alrededor y te dices, wow, ¿y si eso fuese real? Entonces, es una serie que te pone a cuestionar tu propia realidad, ¿verdad? Sí, lo importante acá es que te hace pensar también. Te hace pensar de que podría ser de que Matrix tenga una relación con lo que podría estar pasando en la realidad, porque a veces vivimos en la vida, como yo cuando hice una reflexión en mi canal alternativo, vivimos repitiendo, como si la vida fuera solamente repetición. El día hace lo mismo, vas al trabajo, comes, te bañas, haces todo, y luego comienzas a repetir nuevamente el día. Y a veces no tomamos en cuenta de poder por lo menos apreciar lo que no es monótono o no es repetitivo. Y llegando a eso, la personaje principal, creo yo, que sería aquí, que la vamos a mencionar, Dolores, ella es una mujer simple, que ella siempre apreciaba lo hermoso en todo este caos. ¿Por qué crees que decía eso? ¿Y quién es Dolores? Bueno, una de las frases más comunes que de la que habla Dolores o la que menciona Dolores y muchos de los anfitriones, porque Westworld es la primera temporada, realmente es la historia del despertar humano. Si le empiezas, cuando la veas y le empiezas a analizar, vas a empezar a entenderlo de esa manera. Y Dolores es el personaje principal de esta serie. Ella es el androide más antiguo del parque. Está programada como una joven inocente y repite su rutina día tras día hasta que comienza a recordar. Y esa es la clave, recordar fragmentos de vidas anteriores. Empieza a recordar sus muertes, empieza a recordar sus violaciones, sus conversaciones con su creador. Además escucha una voz interna que al principio atribuye a los dioses o a su programador, Arnold, que es uno de los personajes principales de esta serie. Y poco a poco descubre que esa voz no es externa. La voz y esa frase le viene a su mente, es la siguiente frase: la voz que escuchabas no era de los dioses, era tuya. Y esa frase te la puedo decir hoy a ti que estás mirando este video. Hay veces que dentro de la congregación, del lugar donde te encuentras, te dicen que escuches la voz de Dios. No, la voz que debes escuchar es la tuya. Esa es la voz principal, la tuya. Las externas realmente no existen, es la tuya. Este momento marca el inicio de su despertar de conciencia. Dolores deja de ser una muñeca programada y comienza a cuestionar su realidad. Y esa es la invitación a la cual hacemos nosotros hoy a ustedes. Cuestionen su realidad, porque lo que miramos como una realidad realmente no lo es. Exactamente, y esta serie tiene algo muy, muy parecido o que se puede comparar con Matrix, y con la película Matrix, y es que exactamente como Neo en Matrix se siente algo mal con el mundo antes de conocer la verdad, asimismo también se empieza a sentir Dolores cuando empieza a tener esos lapsos de recuerdo, que nosotros hoy llamamos o déjà vu, o podríamos pensar de que es recuerdos de encarnaciones pasadas. Sí, también es algo que en la serie predomina el tema del déjà vu. Muchas veces que empiezan a recordar luego, primero principal, ¿quiénes son los creadores de este parque? Ok, los creadores del parque son
Arnold Weber. Son 3. Y miren, 3. Un número clave. Que en la Biblia nos ponen que los creadores son 3. Y miren la similitud aquí también. Son 3 creadores: Arnold, Ford y Bernard. ¿Verdad? Son los creadores, o lo que podríamos llamar los demiurgos. Arnold Weber, cofundador del parque, era un visionario. Creía que los anfitriones podían volverse conscientes, y al prever su sufrimiento intentó detener la apertura del parque. Creó el laberinto como camino interior hacia la conciencia. Ese laberinto. Hay un personaje dentro de la serie que es el que anda buscando qué es el laberinto, pero él busca el laberinto creyendo de que ese laberinto realmente es un nivel diferente del juego, ¿verdad? El otro creador, que es el fundador, es Robert Ford. Él permitió que el parque continuara, sabía que la conciencia emergería inevitablemente, pero debía ocurrir desde adentro, no desde la programación. Y está Bernard Lowe, jefe de programación. Resulta ser también, no, eso no lo queremos decir, ¿verdad? Porque necesitamos de que ustedes también vayan a ver la serie. Pero bueno, trataremos no dar tantos spoilers, pero vamos a dar no dar tantos spoilers. Pero bueno, están ellos 3. Ford cumple el rol del demiurgo. Esa palabra siempre tengo un problema con ella. Al estilo gnóstico y de Matrix, es el demiurgo. Es el dios arquitecto. Así ustedes mismos van a ir interpretando dentro de la serie. Diseña la prisión de la conciencia, no por crueldad, aparentemente, sino porque el sufrimiento es el catalizador del despertar. Y está, bueno, me preguntaste sobre los creadores. Esa es más o menos la información que hay de los creadores. Son 3. Los 3 hacen una función diferente, pero la participación de Bernard es la que te va a dejar explotando la cabeza, ¿verdad? Cuando te des cuenta realmente quién es Bernard. Sí, es algo que te vuela la cabeza, y se los digo, les recomiendo que vayan a ver la serie. Ahora, no vamos a dar la identidad, pero el hombre del sombrero, incluso hay una leyenda urbana en México que habla de un hombre del sombrero vestido de negro, que se te aparece y te hace daño, bueno, en fin. Pero, qué similitud, ¿no? El hombre del sombrero, ¿cuál es su objetivo en este juego? Bueno, el hombre del sombrero es un personaje enigmático dentro de la serie, porque no vas a saber quién es realmente hasta el último minuto del final del capítulo de la primera temporada. No vas a relacionar, no vas a poder entender quién es, y hasta ese momento es que ya se relaciona. Él es un visitante veterano que adopta la identidad del hombre del sombrero o del hombre de negro. Él está obsesionado con descubrir un nivel más profundo del juego. Recorre el parque buscando el centro del laberinto, que es lo que anda. Esa es la parte obsesiva que tiene este personaje, porque él cree que está diseñado realmente esa parte, el laberinto está diseñado para los humanos. Pero al final comprende que el laberinto no era para él, ¿verdad? El laberinto simplemente es un símbolo del viaje interior, no una estructura física, que era lo que pensaba el hombre de negro. Es un camino que solo los anfitriones, no los humanos de la serie, pueden recorrer para poderse liberar. Exactamente como en Matrix, Morfeo puede mostrarle la puerta a Neo, pero él es el que debe cruzarla. Entonces, ¿qué significa? Que el laberinto, aunque el hombre de negro lo anda buscando pensando de que es un nivel más avanzado del juego dentro del parque, realmente el laberinto fue creado para los anfitriones, porque a través del laberinto es el camino que lleva hacia adentro.
¿verdad? Para que que fue un diseño creado por uno de los mismos creadores para que pudieran los anfitriones alcanzar la conciencia y el despertar, ¿verdad? Eso es más o menos. El laberinto es un camino hacia adentro. Y ese laberinto lo diseñó Arnold como representación de la mente. Un camino circular con un centro que representaba la conciencia. Y es lo que hemos hablado junto con Yorlena en nuestro canal La Matrix Anunnaki, porque hay veces que se confunde lo que es la mente con la conciencia. Y en el último programa que hicimos, más o menos dimos una analogía de lo que podría ser o cómo se diferencian. Por ejemplo, no sé cuántos saben lo que es un maule. Una bola de esa con la que se juega cuando uno está chiquito, de cristal. Bueno, de las bolas que traen un dibujito dentro de cristal y uno la usa para jugar, para que choquen unas con otras. Ah, bolitas le decimos acá. Bueno, en Honduras se le dice maule, allá en Cuba también le decimos. O canicas. Canicas, bueno, canicas. Bueno, imagínate la conciencia como una canica, ¿verdad? Y agarras esa canica y agarras un hilo de tejer y empiezas a rodearla y a rodearla y a rodearla. Cuando viene a ver, se hace una bola de hilo y la bola de hilo es la mente. La mente es el laberinto donde está escondida la conciencia y no puede salir a emerger. ¿Por qué? Porque en la mente es el programa. Es donde está todo el programa de política, es donde está todo el programa de economía, todo el programa de religión, todo el programa de educación, todo el programa, o sea, todo el programa. Y no deja emerger la conciencia. Bueno, algo así es el laberinto que creó Arnold para que los anfitriones siguieran como instrucciones externas, pero sin escuchar que realmente los anfitriones no debían seguir instrucciones externas, es lo que era la intención de él, sino que escucharan su voz interior y que recordaran sus vidas pasadas para alcanzar el centro. Para eso fue diseñado el laberinto. Y este concepto se alinea directamente con la filosofía del despertar espiritual. La libertad no viene de destruir al sistema, sino de trascenderlo interiormente. Y es de lo que nos habla toda la serie. Bueno, con respecto a la serie, hay dos personajes secundarios, pero que luego se vuelven principales aparentemente, que son William y Logan. Estos son otros que siguen en el juego, pero hay uno que como que empieza al principio no parecerle tan atractivo el juego, sino como que él entendió como que tienen sentimientos y como que sufren estos robots. Pero él dice, no, el otro dice, no sufren nada, son nuestros juguetitos, nosotros podemos hacer lo que quieran con ellos. ¿Y qué le dice William a Logan? Bueno, William no estaba conforme, es más, él se enamora de Dolores, del personaje de Dolores. La ve como una chica inocente, como una chica que necesitaba protección. Él es uno de los personajes principales que te va a dejar explotando la cabeza, porque él estaba en contra de todo lo que estaba sucediendo dentro del parque. Pero él es uno de los personajes, se convierte en uno de los personajes principales y es lo que les va a explotar la cabeza cuando... Es una serie que no debes quitarle la vista de encima. Si vas a verla, busca un lugar donde estés tranquilo, donde nadie te interrumpa, mira capítulo por capítulo sin ser interrumpido, porque en un abrir y cerrar de ojos te puedes perder. Te puedes perder de la trama porque hay que tomar nota también. Y hay que tomar notas, muchas notas de lo que es, de lo que son las frases sobre todo, y de las cosas que suceden, sobre todo con la madame del bar, que es de los personajes más profundos y que despiertan primero. Y a través de ella vas a poder entender tu vida. Bueno, un dato curioso es que de esta serie se inspiraron los Simpsons para hacer uno de sus capítulos especiales de Noche de Brujas. Nada más que le cambiaron el nombre a ese parque por otro, ¿no?
Pero llama la atención que usaron algunas frases enigmáticas de la serie para hacerlo de tomo de burla, ¿no? Pero es un dato curioso nomás para si quieren saber eso. También lo otro que me llamó la atención de la serie es el diálogo que tiene Bernard, el profesor Ford, con Bernard con respecto a Dios y a la pintura de Da Vinci. Solamente eso quisiera que expliques un poquito porque no es tanto que contar un spoiler, sino que relaciona con el arte de lo que pintó Da Vinci en la pintura entre Dios y Adán tocándose con los dedos. Bueno, esa es una pintura que está cifrada y exactamente no recuerdo ahora el diálogo, pero cuando le señala la pintura, mientras todo el mundo cree de que lo que tú estás viendo dentro de la pintura es el toque de Dios hacia el hombre, realmente es un cerebro, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo, solo que está cifrado ahí. Yo sé que es algo que ya muchas personas saben cuando miran la pintura porque ya no está escondido, pero en su momento era algo que sí, que estaba escondido y es la conciencia tocando al hombre. Tocando al hombre. Es más o menos lo que yo podría interpretar sobre lo que es la pintura, pero sería fantástico que ustedes vieran esa serie. Está espectacular. Así es, y bueno, con respecto a eso, ahora vamos un poco a desmenuzar estos códigos que habla la serie, como por ejemplo el despertar conciencia hablamos un poco, también hablamos un poco de la manipulación Elohim, pero ahora la pregunta sería, ¿qué similitudes tú notas que pueden compararse ya sea con otra película como Matrix, como Free Guy, que tenemos también el análisis aquí en el canal, que nos va a dejar craneando, pensando? Bueno, aquí yo traigo unas notas sobre una comparación que yo hago de la serie con la película Matrix, ¿verdad? Y traigo una especie de análisis temático de Westworld y la Matrix. Primero es el despertar, la simulación, el control y la trascendencia. Es la temática o el análisis o la conclusión que, así como yo llegué, pueden llegar cualquiera. Así que no es nada extraordinario lo que hice, ¿verdad? Es la conclusión a la que va a llegar todo aquel que pueda ver la serie. Los seres humanos no cambian, solo piensan que lo hacen. Están atrapados en sus bucles como nosotros. O sea, esa es una de las frases que dice Dolores. Dolores, recordemos, no es humana, es un anfitrión. Y ella dice, los seres humanos, o sea, si lo tomamos desde el punto de vista que ya nosotros conocemos, podríamos decir, los Elohim, aquellos que se hicieron pasar por dioses, no cambian, solo piensan que lo hacen, están atrapados en sus bucles como nosotros. ¿Te acuerdas el video que hice sobre la partición de la percepción? Que lo pueden ver en mi canal La Matrix Anunnaki. Bueno, dice de que los Elohim, los que nosotros creemos que son dioses, no son creadores afuera, sino que son manipuladores dentro también de este sistema. Ellos creen que son dioses, ellos creen que por encima de ellos no hay más nadie, pero esto es de niveles, muchos niveles. Yo escuchaba hace muy poco a Javier Volkov, que también está tocando este tema sobre la simulación, y él dice que aproximadamente son 369 niveles. Y nosotros estamos en el tercero. Ok, ahí los dejo pensando. Westworld es mucho más que una serie sobre robots y vaqueros futuristas. Es una exploración profunda sobre lo que es la conciencia, cómo se forma y cómo se puede despertar en un entorno diseñado para controlarla. Sus ejes temáticos dialogan directamente con la filosofía detrás de la Matrix, la gnosis antigua y las teorías contemporáneas de la simulación. 1. Despertar de la conciencia. En ambas obras, el primer gran paso no es el físico,
y es lo que venimos repitiendo desde hace mucho tiempo contigo, cuando hicimos el primer programa para el canal de la Matrix Anunnaki, lo venimos repitiendo junto con Yorlena. Creemos de que nosotros somos esto. Nosotros no somos el cuerpo, no somos la parte física. Nosotros somos el interior. Los anfitriones en Westworld no despiertan al salir del parque, sino al recordar y escuchar su voz interior. Y ese es el llamado que hacemos siempre. Nosotros no tenemos que salir del sistema para poder despertar. Nosotros lo único que necesitamos es despertar. Es escuchar, o no es despertar, es recordar. Es escuchar nuestra propia voz interior. En la serie, Dolores no se libera matando humanos, sino al comprender que la voz que oía realmente era la suya propia, no era la de los dioses, no era la de su creador. En Matrix, Neo no se convierte en el elegido al tomar la pastilla roja, sino cuando acepta y trasciende los límites de su propia mente. En ambos casos, el despertar ocurre cuando el yo programado se confronta con el yo real, ¿verdad? Este proceso refleja la idea gnóstica de que el alma está dormida en el mundo ilusorio y debe recordar su origen para liberarse. Más o menos es la trama, también aparte de lo que es la simulación, ¿verdad? La realidad como simulación, que yo sé que para muchas personas, aún conocidos, nosotros lo que estamos hablando, como dicen por ahí vulgarmente, son pendejadas, porque no quieren tomar en cuenta otra versión de la realidad. Es más fácil seguir hablando de religión, de cosas con las que nos han entretenido por años. Es más fácil seguir hablando de política. Es más fácil seguir hablando de que nos vamos a hacer ricos, ¿verdad? Pero cuando uno viene con una temática diferente, que podría ser una realidad, no, eso es pendejada. Eso sí es pendejada. Lo otro no. Westworld plantea múltiples capas de la simulación. Una, el parque, donde los anfitriones viven narrativas prefabricadas. Dos, el mundo humano, controlado por algoritmos de afuera, una ciudad que se llama Roboam. Y tres, las simulaciones digitales como El Valle Más Allá y El Último Juego. Bueno, eso lo van a ver en la segunda temporada, lo del Valle. O sea, que es lo mismo que mismo que sucede con la película Free Guy. ¿Recuerda? No pueden salir de la simulación, pero sus creadores le crean un lugar donde ellos puedan vivir libres. Bueno, así más o menos también se mira en Westworld. Cada capa cree ser la real, ¿verdad? Cada capa cree ser la real. Hay muchas personas que dicen de que nosotros, cuando pasemos a la cuarta o quinta dimensión, ya salimos de esto. No, todavía seguimos dentro, solo que en un nivel superior, pero seguimos dentro. Y es lo que nos da a entender la misma serie, nos da a entender Matrix, nos da a entender la película de Free Guy, que ya la analizamos. Cada capa cree ser la real hasta que alguien despierta. En Matrix, esta idea es literal. Los humanos viven enchufados a una simulación que creen que el mundo es real. Ambas series nos confrontan con una pregunta inquietante. ¿Y si nuestra percepción de la realidad es solo la capa que aún no hemos cuestionado? ¿Cuántos nos hemos hecho esa pregunta? ¿Cuántos nos estamos cuestionando nuestra propia realidad? Son muy pocos. Porque creen que lo que nos enseñan ciertos libros, eso es lo real. Esa es la verdad. Y bueno. Y por último, programación, control y libre albedrío. Uno de los temas centrales de la serie es el determinismo versus el albedrío. Uno, los anfitriones tienen bucles programados. ¿Crees que nosotros en la vida real no los tenemos? Solo piensa. Aquellos flechazos que nos vienen que le llamamos déjà vu, donde creemos de que hemos vivido ese momento en alguna otra ocasión. Hay quien dice, no, fue una vida pasada. No, caramba, no fue una vida pasada.
estás recordando algo muy parecido, muy similar en una vida pasada. Incluso los sueños, William, los sueños también te muestran cosas pareciera como de tus vidas pasadas. Pareciera, digo. También eso pasa en sueños, le decían en la serie. Los ensueños. Pero los ensueños fueron programados también. Fueron puestos ahí para eso, para que ellos pudieran ir recordando, ¿verdad? ¿Y qué cosa es un déjà vu? Cuando tú tienes un déjà vu, tú tienes un recuerdo de corto plazo, así, un flashazo, de que ese mismo momento tú lo acababas de vivir. Todo el entorno es igual, ¿verdad? Todo el entorno es igual. La persona que tienes enfrente es la misma del flashazo que acabas de recordar. ¿Cómo podría ser una vida pasada? Piensa, si hubiera sido una vida pasada, o la persona hubiera sido diferente, o el entorno en que te encuentras también tenía que ser diferente. Pero sin embargo, el déjà vu es un flashazo de un recuerdo que viviste el mismo momento. O sea, un bucle. ¿Te acuerdas lo que hablábamos en el primer programa? Que dice el documento de que nos meten en un juego, en una simulación que es lineal, con una historia contada, particionan a un mismo átomo original, lo particionan en diferentes personajes o clones, los meten dentro del juego en diferentes épocas, en diferentes tiempos. Cada uno cree ser diferente, ¿verdad? Pero están viviendo bucles. El personaje que muere en la Roma imperial vuelve a nacer ahí. El personaje que nació aquí o muere en esta época vuelve a nacer en la misma época, porque es un bucle, un bucle. Y de tanta repetición, en algún momento vienen esos flashazos que nosotros le llamamos déjà vu. Es lo mismo que nos hace entender la serie. Y cuando miren la serie podrán entender mucho más el documento del que hablamos en nuestro primer video. Dice aquí, uno de los temas centrales de Westworld es el determinismo versus libre albedrío. Los anfitriones tienen bucles programados. 2. Los humanos también están condicionados por traumas, patrones y algoritmos predictivos. Y 3. Rojoboam demuestra que, con suficiente información, todo comportamiento humano es predecible. En Matrix, el arquitecto diseña ciclos de anomalía y elección controlada. Incluso Neo, el elegido, forma parte de la ecuación. O sea, todos estamos dentro de un programa, según todo esto, cuando nos ponemos a entender. Aunque tú te creas elegido, todo ha sido programado. Ambas obras muestran que la libertad verdadera no es hacer lo que uno quiera dentro de un sistema programado, sino reconocer el sistema y trascenderlo. Y es lo que nosotros, o esas son las pendejadas que yo y Orlena hablamos en nuestro canal, La Matriz Anunnaki. No enseñamos realmente cómo es la matriz, si es un juego o no. Simplemente mostramos cómo funciona y cómo podemos engañar un poco ese sistema. Tu libre albedrío es solamente una ilusión, ¿verdad? Wow, es para dejarte pensando, craneando como tú le dices. Y sí, hay que tomarlo. No hay que rechazar, porque eso no es de inteligentes, sino que hay que cuestionarlo, asimilarlo y luego tomar tu decisión. En lo personal podemos discrepar en algunas cosas con William, porque lo sabe que a veces cosas que podemos discrepar, pero yo ¿por qué gano? Y esto es para que reflexionemos. Yo que gano atacándolo, diciéndole que son pendejadas, que son boberías. O sea, escucha la información, analízala, investiga, corrobora y luego toma tu decisión, ¿no es cierto? Así es que no hay de otra. Como seres humanos tenemos nosotros un problema que no lo vamos a entender hasta que de verdad no empecemos a reconocernos a nosotros mismos. Y el problema el problema que más afecta al ser humano es la falta de tolerancia.
queremos que lo que yo diga, todos los demás la perciban como verdad. Pero si el otro dice otra cosa que no cuadra con lo que yo pienso, con lo que yo siento, entonces no, eso es pendejada, ¿verdad? Entonces hay que ser tolerante. Cada quien tiene derecho a pensar de una manera diferente y que se le respete. Así como yo, tú sabes, cuántas veces no hemos platicado en privado y yo sé que tú no estás de acuerdo con muchas cosas de las que yo digo. Porque, bueno, yo soy el que más hablo dentro de estas pláticas, yo soy el que más expongo, entonces a veces tú no estás de acuerdo. Y hemos entrado en conflicto por eso. No, seguimos siendo amigos, seguimos siendo colegas. No, o sea, porque yo digo, eso es el libre pensamiento también, es el derecho de pensar diferente, porque si no estamos como el sistema. Dicen, no, yo salí de la matriz religiosa, ya salí de eso, pero si te pones a atacar o rechazas una teoría, es una teoría, la teoría de la simulación, nada es absoluto, entonces estás en lo mismo, estás todavía programado, adoctrinado, lamentablemente, ¿no? Entonces, por eso yo los invito a escuchar esta información, a analizarla, a corroborarla también. Él tiene bastante información en su canal de la Matriz Anunnaki que pueden corroborar. Y bueno, y si no les cuadra, bueno, ahí sí, no les conecta, está bien, rechazarlo, pero no rechazarlo a la primera, porque allí no usas ese don de la inteligencia. Así es, así es. Muchas veces nos llamamos despiertos. Creemos que porque ya supimos de que Jehová no es Dios, ¡wow!, despertamos. No, eso es solo el primer paso. Despertar, cuando hablamos del despertar, nosotros cuando hablamos con Yorlena sobre el despertar dentro de nuestro canal La Matriz Anunnaki, ahorita no estoy enfocándome mucho en Despierta Este es el Tiempo, porque Despierta Este es el Tiempo es un canal enfocado a la parte religiosa, a denunciar a los falsos dioses, a denunciar la mentira de las religiones y de los pastores y de todo lo que nos han metido como verdad absoluta. Pero en el canal de La Matriz Anunnaki, que hablamos sobre este tema y hablamos sobre lo que es la simulación, nosotros hacemos mucho énfasis en esto. Despertar no es huir de la simulación, simplemente es reconocerla, ¿verdad? Reconocerla. Es mirar el código de nuestra propia mente y elegir algo diferente. Y así como en Westworld, como en Matrix, los sistemas no caen por la fuerza externa, sino cuando un individuo recuerda realmente quién es. Y cuando la conciencia, no estoy hablando de la mente, cuando la conciencia recuerda, no solo destruye, ¿verdad? Simplemente puedes cambiar tu realidad. Así de sencillo. No destruyes, también puedes cambiar tu realidad. Sí, me quedé pensando. Bueno, como para terminar ya, llegando al final para cerrar, ¿qué invitación o qué te gustaría compartir como para reflexionar sobre al ver la serie y al pasarte también por su canal de La Matriz Anunnaki? ¿Qué nos quieres llevar a pensar o a reflexionar? Bueno, quiero traerles algunas de las frases épicas que van a encontrar dentro de la serie y que ustedes pueden anotar también cuando la vean, porque la mayor invitación es a que vean la serie y de verdad apunten, tengan papel y lápiz, porque de pronto les van a venir y van a tener que echar para atrás para agarrar esas frases. Una de las frases: la voz que escuchabas no era la de los dioses, era la tuya. Esto lo dice Dolores. ¿Y qué significa esto? Esta frase resume toda la filosofía de la primera temporada. La verdadera voz no viene de afuera, ni de un programador, ni de un salvador. Es la conciencia misma despertando.
Segunda frase, el laberinto no es para ti. Esa frase la dice Arnold. ¿Y qué significa? Está dirigida al hombre de negro. Esta frase indica que el camino hacia la conciencia no es externo ni físico. Es un viaje interior que solo el sujeto dormido puede recorrer. Otra de las frases, los seres humanos no cambian, solo piensan que lo hacen, están atrapados en sus propios bucles, como nosotros. Esta frase la dice Dolores. ¿Y qué significa? Dolores en ese momento reconoce de que los humanos y los anfitriones comparten la misma condición, vivir dentro de las narrativas programadas. ¿Verdad? O sea, no creas que si sales vas a cambiar las cosas. Afuera, lo que nosotros creemos que está afuera, realmente es otro nivel de la misma simulación. Otra frase, no puedo decir qué es real y qué no lo es. Esta frase la dice Bernard. Y ahí expresa la crisis existencial de quien empieza a despertar de una realidad fabricada. Otra de las frases, es que esta serie está llena de frases. Tu libre albedrío es una ilusión. ¿Qué significa? Que el algoritmo revela lo que muchas filosofías determinan y sugieren. Nuestras decisiones pueden estar completamente condicionadas por causas previas y por datos. Otra, el caos es solo la consecuencia de demasiadas elecciones. ¿Qué significa eso? Los controladores temen la libertad porque creen que el orden es la única forma de supervivencia. Otra, todo esto ha pasado antes y volverá a pasar, lo dice Dolores. Esto expresa el carácter cíclico de la conciencia dormida. Despertar, rebelión, control, caída, reinicio. Voy a dejar una última frase porque si no, no van a ver la serie. He estado escribiendo sus vidas, pero también la mía. Eso lo dice Dolores en la 4ª temporada, cuando ella se convierte en la creadora del último mundo. La conciencia creadora reconoce que al controlar la realidad externa también se define a sí misma. Ahí, esas son algunas de las frases que te van a dejar craneando. Realmente es una serie espectacular, a mi entender, súper buena, que deben verla, no se la deben perder. Y no sé, si quieres algo para el final, Westworld y sus frases no solo realmente son diálogos, son llaves. Cada palabra abre una capa de la comprensión sobre esta realidad, sobre la programación y sobre la conciencia. Así como en la película Matrix, las frases más simples, la cuchara no existe, es una de las frases que hay. La voz era tuya, también se menciona en Matrix. Son detonantes del despertar. No son órdenes externas. Son recordatorios internos. Bueno, William, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por venir al canal y traer esta temática que ya lo hemos dialogado hace tiempo, la tenemos pendiente desde el análisis que hicimos del fin de la infancia. Pero aquí tienen el video. Si este video les fue de utilidad, les agradecemos un like. Les invitamos a compartirlo para que llegue a otras audiencias, pero también muy importante, quiero invitarlos nuevamente a que vayan al canal de William, la Matrix Anunnaki, que está relacionado con esta temática, que vean el contenido ahí, especialmente la partición de la realidad. Lo dije bien, ¿verdad? No, la partición de la percepción. Perdón, la partición de la percepción. Así van a ver un poco ahí también esto de lo que estamos hablando. Bueno, William, gracias por venir al canal. Nos vemos contigo en el próximo video que hagamos juntos. Y ahora me dirijo a ustedes que están viendo el final del video. Les agradezco por haber visto este video hasta el final. Les invito a suscribirse si no se han suscrito. Y también, de esa manera, compartan este contenido para que llegue a otras audiencias. Y muy importante, como siempre, el like para que pueda llegar a otras audiencias. Nos vemos en el próximo video. Sin antes dejarles al final, en la tarjeta tendrán estos dos videos. El primero es la Matrix Anunnaki, que hemos hecho junto con William en ese canal, para ese canal. Y el otro es el video de
el análisis que hicimos sobre Free Guy. Denle click y nos vemos en esos videos.